mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, con el único propósito, hermanos, y el único cometido, que el Señor les bendiga. No hay otra pretensión, hermanos, en mi corazón, sino que el nombre de Cristo sea glorificado por medio de su palabra y que la iglesia sea, hermanos, nutrida de su presencia y, cómo no, de su palabra, que es lo más grande. Amén. El que tenga Biblia, por favor, me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Dice, hermanos, el autor desconocido. Ustedes saben que el libro de Hebreos, unos dicen que lo escribió Pablo, otros dicen que lo escribió Santiago, pero en definitiva nadie sabe con exactitud quién escribió el libro de Hebreos. Es un autor desconocido, y este autor desconocido, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, dice de este texto que hemos leído: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Tengo que decirles, hermanos, en esta tarde, que la palabra de Dios es la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. La palabra Biblia nació del puerto Biblos. Dicen los que estudian, los entendidos, que en la antigüedad, hace muchos años, había un puerto donde embarcaban los barcos que se llamaba Biblos, y en aquel puerto, hermanos, iban los barcos y en aquel puerto descargaban las hojas de papiro. Y en aquellas hojas de papiro, hermanos, se escribían las Sagradas Escrituras. La Biblia ha sido escrita, hermanos, en unos 1500 o 1600 años aproximadamente. Ha habido unos 40 escritores, los cuales no se han conocido entre sí, han pasado muchos siglos de unos a otros, pero hay algo que me llama la atención: la Biblia no se contradice. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos, todo ha sido una línea, todo ha sido una dirección, todo, hermanos, ha sido un propósito. Porque cada vez que estos hombres escribían, no escribían sus conceptos, sus ideas o sus pensamientos, sino que cada vez, hermanos, que en aquellas hojas de papiro escribían aquellos hombres, escribían lo que el Dios Espíritu Santo les decía. Amén. Por tanto, los 66 libros, hermanos, que están plasmados en este libro, hermanos, llamado Biblia, todos son libros canónicos, que quiere decir inspiración del Espíritu Santo. Hay otros libros que se dicen que son apócrifos, no inspirados por el Espíritu Santo, de otras denominaciones, pero nosotros, hermanos, lo que leemos a diario, cada vez que usted abre la Biblia, está leyendo palabra de Dios. Aquellos hombres no se conocían entre sí, unos eran sacerdotes, pastores, otros pescadores, pero cada vez que escribían lo que Dios les decía. Por tanto, cada vez que usted abre la Biblia, está leyendo el propósito de Dios, está leyendo el corazón de Dios, está leyendo el carácter de Dios, está leyendo, es la boca de Dios en la tierra. Siendo Dios tan grande y tan poderoso, y no pudiéndose manifestar a nosotros en su totalidad, se ha, hermanos, manifestado por medio de su Biblia. Por medio de esta Biblia, hermanos, conocemos el carácter de Dios, conocemos el propósito de Dios, conocemos su personalidad, su principio, lo que Él quiere para nosotros. Por tanto, en esta hora, la palabra de Dios es viva. Amén. La palabra de Dios es viva. Amén. Y donde entra la palabra, hermanos, siempre ocurre algo. Aleluya. Por tanto, cada vez que usted lee la Biblia, está leyendo lo que Dios quiere para usted. Amén. Aleluya. Dice: la palabra de Dios es viva. Pero claro, para que la palabra haga efecto en mi vida, tengo que darle lugar. Porque la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios tiene tantos principios y es tan caballera, hermanos, que no entra en mi vida si yo no le doy lugar. En esta hora te invito a que abras tu corazón y a que des lugar a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 6 versículo 60: al oír muchos de sus discípulos dijeron: ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Aquellos hombres les seguía una gran multitud al maestro, y cuando el maestro les habla, hermanos, y les dice las cosas claras, porque mi maestro es claro, aquellos hombres
vieron lo que Cristo les dijo, dijo, tuya es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se fueron todos, quedaron allí sus apóstoles. Y Jesús, hermanos, que no quiere obligar a nadie, les dice, ¿vosotros qué decís? Y aquellos hombres, respondió Simón Pedro, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Tengo que decirte, aquellos hombres le seguían a Cristo por lo añadido, es decir, vieron milagros, sanidades y dijeron, esto es un chollo, vamos a seguirle. Pero sin embargo, cuando Cristo, hermanos, puso las cartas, hermanos, y habló claro y dijo con el propósito que había llegado a la tierra, hermanos, se fueron todos y quedaron sus apóstoles y dijeron, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, que Él no te obliga a nada, Él no te lo pone las cosas por oposición, por imposición, no. Él te abre, hermano, su corazón, te abre su palabra y de nosotros depende cogerla o no cogerla. Pero en esta hora nosotros, la iglesia de los artistas, somos hombres inteligentes y hemos entendido de que fuera de la palabra no hay nada. Si hay algo que merece la pena, si hay algo, hermanos, que tiene propósito, si hay algo que tiene gloria, si hay algo que tiene vida, si hay algo, hermanos, que tiene, hermanos, sustancia, es la santa y bendita palabra de Dios. ¡Viva su palabra! ¡Viva su palabra! Dice, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 20. Algo tan leído por todos nosotros, ¿verdad? Como Cristo se le sale al encuentro, la palabra, el verbo se le sale, hermanos, al encuentro de Saulo de Tarso. Aquel hombre, hermanos, estaba asolando la iglesia. Aquel hombre estaba asolando la iglesia. Perseguía la iglesia, iba hacia Damasco, hermano. De repente, hermano, se le aparece, hermanos, el dador de la vida. Se le aparece el verbo. Se le aparece la palabra. Cuando aquel hombre, hermanos, ve aquello, dice, hermanos, que he llevado y está durante 3 días que ni comió ni bebió. Y Dios le dice, hermanos, a Ananías, vete a la calle derecha y donde estará Saulo de Tarso. Hablas y le dices, y ahora aquel hombre dice, pero Señor, si este hombre persigue a tu iglesia, asola tu iglesia. Y le dice el Señor, ve porque instrumento escogido me es este, para predicar mi nombre en presencia de los gentiles, y yo le haré padecer por mi nombre. Cuando aquel hombre llega allí, hermanos, ora por Saulo de Tarso, y cuando aquel hombre recobra la vista, hermanos, hay algo que me llama la atención. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿No es este el que invocaba el nombre? ¿No es este el que llevaba a los presos ante los principales? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Cuando Saulo ha dado lugar a la palabra, cuando Saulo ha abierto su corazón y ha dejado, hermanos, que el verbo more en él, aleluya, vemos un cambio radical. Es que cuando la palabra la damos lugar, nosotros cambiamos. Amén. Saulo cambió, hermano. ¿Por qué? Porque empezó a hacer lo contrario que hacía. Eso es un cambio. Cuando hago lo contrario que estaba haciendo. En Saulo, hermanos, hubo una conversión. En Saulo dejó la palabra que entrara en su vida, hermanos, y cambió del derecho al revés, porque Saulo, hermanos, entregó su vida a Cristo, abrió su corazón y la palabra, hermanos, hizo efecto en su vida. Antes asolaba la iglesia y ahora él predica la iglesia. Antes, hermanos, perseguía a los cristianos y ahora él, por predicar la palabra, le persiguen a él. Antes metía, hermanos, a los cristianos en los calabozos y ahora él, por predicar y defender a Cristo y defender la palabra, es metido en los calabozos de más adentro. Señores, un cambio radical, un cambio genuino, porque Saulo de Tarso dejó que la palabra entrara en su vida. Amén. Tengo que decirte de esta tarde, hoy ¿saben por qué hay pocos cambios? Hoy ¿saben por qué hay tan pocos cambios?
cambios que decimos, si seguimos igual, me pongo de ejemplo, si parece que pasan los años y los años y en mí no hay un cambio radical, no hay un cambio genuino, ¿saben por qué? Porque no estoy dando lugar a la palabra, no dejo que la palabra haga efecto en mi vida. Pero en esta hora, si Saulo, dice la palabra, enseguida empezó a predicar y enseguida empezó a anunciar que Cristo era el Hijo de Dios. Amén. Hoy te digo en el nombre de Jesús, si quieres cambiar, si quieres llevar una vida, hermanos, enorme, si quieres que tu vida tenga propósito, si quieres que tu vida tenga vida, si quieres una vida fructífera y una vida con gloria y con propósito, deja que la palabra efectúe. Da lugar a la palabra, da lugar a la palabra y la palabra hará en ti gloria, hará en ti propósito, hará en ti vida y vida eterna. Amén. Aplaudan al Rey, por favor. Aleluya. Si no doy lugar a la palabra, no puedo cambiar. Si no doy lugar a la palabra, no voy a marcar la diferencia. Si no doy lugar a la palabra, siempre voy a ser el mismo. Porque los consejos que pueda darles yo, vale, estarán bien. Los consejos que le puedan dar los ministerios estarán bien. Los consejos que le puedan dar mis ancianos estará bien. Pero eso no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es la palabra. Por eso la iglesia, no podemos ser iglesias, aleluya, convertidos a un sistema, o iglesias convertidos, aleluya, al sistema, a la rutina que estamos llevando. No, tenemos que ser hijos e hijas, hermanos, que estemos convertidos a la palabra. Porque todo hombre y toda mujer que deja que la palabra dé lugar, ay Padre, vivirá, tendrá gloria y tendrá propósito, porque solo la palabra, hermanos, tiene vida. La palabra, hermanos, no necesita grandes sitios, ni necesita grandes hombres con grandes capacidades para que la palabra viva, no. Simplemente necesita corazones sencillos, corazones humildes, corazones contristos y humillados delante de su presencia. Cuando damos lugar a la palabra, aleluya, cuando damos lugar a la palabra va a crecer y se va a desarrollar, porque la palabra tiene vida. Amén. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿En qué tiempo lo está diciendo, hermano Tucho, pastor? En el tiempo que reinaba Herodes. Era un tiempo de persecución para la iglesia. Era un tiempo, hermano, donde la iglesia lo estaba pasando mal. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Porque con la palabra de Dios no hay quien pueda. Amén. Miren, dicen los que estudian y los que saben que la demoníaca Inquisición quiso, hermanos, destruir la Biblia. Quisieron quitarla, hermanos, la Biblia. ¿Y qué hicieron? Dijeron en aquel tiempo, pusieron edictos diciendo que todo aquel hombre y mujer que tuviera una Biblia, tal hombre y tal mujer sería quemado en las plazas públicas de sus pueblos. De tal manera, hermanos, que cuenta la historia que había un inglés, un profesor inglés, que aquel hombre vio la Biblia, vio, hermanos, hojas de papiro, y en aquellas hojas de papiro había la palabra de Dios. Dice que este hombre quedó prendado en ella, porque no hay nadie que lea la Biblia y que dé lugar y que no se enamore de ella. Aquel hombre, hermanos, se enamoró de la Biblia y empezó, hermanos, a editarla y empezó a publicarla, y al que veía le daba una Biblia. Alguien le delató y fue quemado en la plaza pública de su pueblo. Cuenta la historia que había un español llamado Julián. Aquel hombre transportaba Biblias de Alemania a España. Alguien lo delató y también fue quemado. Es decir, que ha habido gente, hermanos, que por tener una Biblia ha sido quemado, ha sido metido en las cárceles, ha sido azotado, ha sido vituperado. Pero yo no sé de qué manera, hermanos. Cuanto más gente, hermanos, moría por esta causa, más gente Dios tenía que seguían publicando las Biblias. Cuanto más gente, hermanos, eran metidos en las cárceles por tener una Biblia, más Biblias había y más Biblias se publicaban. ¿Y saben por qué? Porque con la palabra de Dios no hay quien pueda. Satanás durante muchos años ha querido eliminar la Biblia, porque él sabía que eliminando la Biblia eliminaba el mapa que nos llevaba a Cristo. ¿Y qué hacía? Bombardeaba la Biblia, atacaba la Biblia, quería que todas las Biblias desaparecían. Pero cuanto más Biblias se
Y en tiempos de persecución, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esto me llama la atención mucho. ¿Y saben por qué? Y me pongo de ejemplo. Porque muchas veces la Biblia, que es el corazón de Dios, que es un manantial, la tengo en el mueblebar, en el mueble de casa, y pasan días y días y no soy capaz de leerla. Qué cosas, ¿eh? En aquel tiempo moría la gente por tener una Biblia, y las tenían. Y la Biblia se publicaba, y la Biblia no hay nadie que ha podido con ella. Y hoy en día, hermanos, me pongo de ejemplo, la pereza me lleva a que pasen días y días y no sea capaz de coger la Biblia y leerla. Hoy te digo en el nombre de Jesús, haz un estoz en tu vida. Haz un estoz en tu vida. Y cada día, aunque sea, mira, aunque sean 2 capítulos, aunque sea una historia, porque mira, en el momento que empieces a leer la Biblia es algo que de alguna manera te engancha a leerla, porque te va a enamorar. Vas a sentir a Dios por medio de la Biblia. Hay muchas veces, hermanos, que abrimos la Biblia y estamos en Hechos, o estamos en Marcos, o estamos en Juan, y es como que estamos sintiendo a ellos como nos están hablando, como nos están diciendo las cosas. Pero que Marcos y Juan yo no les he conocido, que hace miles de años están con el Señor, pero es igual, es como que ellos te están hablando, es algo muy diferente. Yo he leído algún libro de algún señor y están bien, pero hijo, es abrir la Biblia. Ay, Padre. Y empiezas a leer y empiezas, ay, qué bonito está, ahí lo que dice aquí, ahí lo que dice. Y poco a poco, hermanos, vas sintiendo a Dios, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Y con la palabra de Dios no hay quien pueda. La palabra de Dios es viva, por tanto, como tiene vida, se desarrolla y crece. ¿Noten? La palabra de Dios tiene vida, es viva y se desarrolla y crece. Es como un niño recién nacido nace y cuando nace ese niño crece y se desarrolla. Tengo el último nieto que me ha nacido por gracia, hermanos, mi Adolfo. ¿Cuánto tiempo tiene, chica, el niño? ¿Cuánto tiempo? 2 meses. 2 meses. Pues nació muy pequeñico y ahora tiene 2 meses, ya se ríe, ya joven, ya te hace alguna mueca, ahí te va creciendo. El tema fuera que si no creciera hay que llevarle al pediatra, porque hay una alarma ahí. Tengo que decirte en esta hora, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra tiene vida y en ti tiene que crecer y en ti tiene que desarrollarse. La palabra de Dios no es como algo que viene de momento, ¡boom! No. La palabra de Dios poco a poco va haciendo el milagro que tiene que hacer en tu vida. Va a cambiar tu concepto, va a cambiar tus pensamientos, va a cambiar la forma que tienes de pensar, va a cambiar la forma que tienes de administrar las cosas, va a cambiar toda tu vida, pero lo va a hacer poco a poco, porque la palabra de Dios es Dios en la tierra, y ella tiene señorío. Ella no entra en una vida y de momento, ¡boom!, súper espiritual, no creo en eso, pero sí que creo en algo progresivo, en algo día a día, paso a paso. Dice la palabra del Señor: mientras la casa de Saúl se iba debilitando, la casa de David se iba fortaleciendo. ¿Ven? La casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se iba fortaleciendo. Es decir, poco a poco, paso a paso, te invito a que cada día leas la Biblia, des lugar a la Biblia, y la Biblia poco a poco te va haciendo, hermanos, el milagro que cada uno necesitamos. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos un milagro interno. Tenemos pensamientos que nadie nos entiende. Tenemos ideas que nadie nos comprende. Tenemos cosas, de ver las cosas, hermanos, que yo a veces me asusto conmigo mismo. Ni me conozco a mí mismo. Usted no se conoce a sí mismo. Pero la palabra, si la doy lugar, la palabra va a hacer el efecto que tiene que hacer. Porque la palabra es perfecta. La palabra gloriosa. La palabra tiene poder y vida eterna para cambiarnos en el nombre de Jesús. Nadie me puede cambiar, nadie le puede cambiar a usted. Lo único que le puede cambiar es la palabra. Lo único que le puede cambiar es la palabra. Miren, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de ser niño. El apóstol Pablo, estamos en la recta final. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño hablaba como niño y pensaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era niño. Es decir, que hubo un antes y un después. No entiendo cómo hay gente que lleva 20 años
con el mismo pensamiento, con la misma crítica, con la misma forma. No lo entiendo. Si la palabra la doy lugar, la palabra me va a formar y va a formar lo que Dios quiere, formarnos, porque Dios quiere formarnos. Entonces, si leemos en Pablo, hermanos, era niño, hablaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era niño, es decir, hubo un antes y un después. Si no doy lugar a la palabra, seguiré siendo el mismo, seguiré pensando igual y seguiré actuando igual. Pero Dios quiere hoy, aleluya, formarte. Hoy Dios quiere hacerte una nueva persona. Hoy Dios quiere hacerte, hermanos, alguien especial. Pero necesitas darle lugar a la palabra y que la palabra vaya haciéndote, vaya formándote conforme Él quiere. No conforme quiero yo, porque yo pienso y quiero hacer muchas cosas. No, conforme quiera la palabra. La palabra me va a exigir lo que me tiene que exigir. La palabra me va a quitar lo que me tiene que quitar. La palabra me va a cambiar lo que me tiene que cambiar, pero que no sea yo, que sea la palabra. Pablo cambió de ser niño a ser adulto. Creo, hermanos, que muchos de nosotros tenemos que dejar de ser. Me pongo yo de ejemplo, ¿vale? Esos niños con mira esto, mira lo otro, y siempre con lo mismo, ¿no? Tengo que cambiar, en mí tiene que haber un desarrollo espiritual. Y ese desarrollo solo viene cuando doy lugar a la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y termino con esto que ustedes ya me han entendido. La palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, que siempre tiene efecto. Qué bien. La palabra de Dios siempre tiene efecto. En medicina, a veces que hemos hablado con los médicos, en ocasiones te dicen, yo le puedo garantizar un 60, un 70, pero un 100% no. Un 100% yo no le puedo dar. Un 60, un 70 como máximo, pero hay un 30% de error. En el tema informático, los que entienden de informática te dicen, y los que entienden te dicen, sí, se están creando ordenadores y programas tremendos, pero te dan un 60, un 70. Pero al final hay margen de error. En todas las cosas de esta vida hay margen de error. Pero te digo algo en esta hora. Hay algo, hermanos, que no tiene margen de error. Amén. Hay algo que no falla. Hay algo, hermanos, que no pasa de moda. Aleluya. Hay algo, hermanos, que no caduca. Y hay algo, hermanos, que siempre tiene efecto. Este efecto no es ni al 60, ni al 70, ni al 80. En este te doy yo un 100%. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Es decir, que entra en tu vida, le das lugar y hará el efecto que tenga que hacer. Y el efecto no va a ser ni al 40 ni al 50. En ella no hay margen de error. En ella es un 100% para siempre, en el nombre de Jesús. En la palabra de Dios no hay margen de error. Todas las cosas hay margen de error. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es eficaz al 100%. El pastor tiene un 10% efectivo y un 90% de margen de error. La misión de Filadelfia tiene un 70% de margen de error, pero la palabra de Dios no tiene margen de error. La palabra de Dios es efectiva al 100%. Por tanto, en esta hora, ¿saben por qué a veces, aleluya, decimos, ay, cómo está el fulano, cómo está la fulana, qué decaimiento tiene? Porque quizás no hemos dado lugar a la palabra. Miren, si ustedes me hacen caso a mí, en mí no hay margen, ni hay mucho margen de error. Voy a fallar y voy a tropezar, pero yo les garantizo desde aquí, desde este púlpito, que si usted da lugar a la palabra va a tener un efecto al 100%. Porque la palabra de Dios es eficaz al 100%. No hay margen de error. La palabra es viva y eficaz. Y termino con este texto, hermanos, que me llena de gloria. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Note, Jesús le dice al centurión, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Aquel centurión, hermanos, estaba muy convertido. Aquel centurión había entendido, hermanos, que Cristo era la verdad. Y le dice el mismo Jesús, bueno, iré y le sanaré. Dice, no hace falta, no hace falta. Di la palabra y mi criado sanará. Le estaba diciendo, si fuera otro gobernante, si fuera otro soldado, si fuera otro rey de esta nación, pues sí, vente porque va a haber margen de error.
Pero como en tu palabra no hay margen de error, no hace falta ni te molestes de ir. Di la palabra y mi criado sanará. Porque entendió el centurión que en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús no había margen de error. Y él sabía que su palabra no fallaba. Por tanto le dijo, vete, no vengas, no. Di la palabra y mi criado sanará, no hace falta que te molestes. Que tu palabra es al 100% eficaz. Por tanto, simplemente di la palabra y mi criado sanará. Hoy te digo, si quizás no ves efectividad en tu vida, si quizás estás llevando un tiempo donde las cosas no te salen como debieran, si quizás llevas un tiempo con mucha pereza, muy desganado, y quizás llevas un tiempo un poco abandonado, te digo en el nombre de Jesús, da lugar a la palabra, da lugar a la palabra, da lugar a la palabra, da lugar a la palabra. Y te garantizo desde aquí, si no me lo dices, te garantizo desde aquí que si das lugar a la palabra, tu vida cambiará. Tu vida será, hermanos, algo especial. Tendrás gloria, tendrás poder, tendrás propósito y en ti habrá un 100% eficaz. Porque la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que siempre tiene efecto. Y su efecto no es al 60 ni al 70, sino al 100%. Por tanto, en esta tarde, viva su palabra. 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 Ese fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Hasta aquí lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Donamos una alabanza y pasamos a la súplica.